Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones, con Katia Vázquez y Marta Solanellas. ¿Quién no se ha enfrentado alguna vez a la necesidad de cambiar algo en sus vidas o de cambiar algo de sí mismo o de sí misma? Y qué sensación tan incómoda a veces, tan pegajosa, pero terapéuticamente hablando, qué interesante es ese momento, ¿verdad, amiga? Cuando alguien se da cuenta de que así no encaja, así no tiene sentido la vida que está viviendo. Además porque este concepto que hemos escuchado hace poquito, ¿no? En que en una misma vida vives varias vidas, implica cambio. Y no podemos, creo que hace bastante tiempo tuvimos como una broma siempre con esta historia de cuando a la gente le deseamos que no cambie nunca. Ya. ¿No? Este mensaje de no cambies nunca, que nos decíamos con 15 años. Es como bonito, ¿no? O sea, te lo dices con todo el amor del mundo, pero luego yo cuando me asomé al concepto después dije, qué perverso. Sí, porque además los millennials, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que con 15 años nos poníamos, ¿no? APS, no cambies nunca, ¿no? También era como las iniciales, amigas para siempre. ¡Hala, ya eso nunca me lo han puesto! ¡Ay! Heridita causada en este momento. Pues yo luego te lo pongo en algún lado. Y no cambies nunca, pues también era parte de esos mensajitos de amor que se ponían en las carpetas y en las agendas, o al menos en mi adolescencia esto pasaba, ¿no? Y es como un poquito perverso, sí, la verdad, el concepto, porque al final ese no cambies nunca, que se dice evidentemente desde el deseo de que todo esto que me gusta de ti, claro, esconde detrás, como siempre, todo tiene su lado B, su cara B, esconde detrás como esa cosa de casi como antinatural, ¿no? Porque es que todo estamos en continuo cambio, en continuo transformación y la vida va de eso. Aunque no nos guste mucho, voy adelantando por las respuestas de las redes, ¿no? Fíjate, ahora que dices que biológicamente necesitamos, es imparable el cambio. Cada 7 años somos celularmente otra persona. ¡Wow! ¿Esto lo sabías? No. Sí, nuestras células cambian todo el rato, ¿no? Pero 7 años somos celularmente otra persona. ¡Wow! Entonces, que por cierto, el 7 es a muchos niveles muchas cosas, ¿eh? En psicología aparecen muchas veces. Sí. Decir, a 7 años la primera etapa, luego muchas cosas que ocurren, ¿no? Cada 7 años, en fin, más allá de esto. Pues dado que no lo podemos frenar, ¿por qué no resistimos tanto? Porque en general hay gente que seguro que le gustan los cambios, se enfrenta a los cambios con una mentalidad de crecimiento y con sobre todo, mucha conciencia de tener recursos para los cambios, que yo creo que es lo que en general paraliza mucho los cambios, es no sé qué cambio es y por lo tanto no sé si voy a estar preparado, voy a saber hacer, reaccionar. Entonces yo creo que eso es lo que frena en muchas ocasiones, o una de las cosas que frena, porque no hay nada que me parezca más admirable que alguien que enfrente a los cambios con ese sabré qué hacer. Esa confianza que es tan importante, de la que vamos a hablar también mucho hoy, ¿no? Pero al final es que es inherente a la vida. Y no podemos parar algo que es que tiene que ser. Entonces, realmente, ¿por qué da tanto miedo, no? Pues probablemente porque en muchas ocasiones también depende del tipo de cambio. No es lo mismo un cambio que es un cambio vital de etapa, que de alguna manera te va arrastrando al cambio y que a veces te puedes encontrar con él de forma como muy abrupta, ¿no? Como yo que sé, un cambio, por ejemplo, de la universidad a la vida, o de la vida, no necesariamente de la universidad, ¿no? Pero como de la juventud a la vida más adulta, que va como en función de cada persona más paulatinamente o más abruptamente, y entonces te vas encontrando con ello y de repente dices, oye, mis amigos, oye, y la vida que yo tenía antes, oye, y él, y entonces de repente es como, vale, un cambio de etapa vital, o cambios que tú decides, ¿no? Decisiones que uno toma. De hecho, hace nada va a estar ahí ha estado este episodio de toma de decisiones, ¿no? Que el que también tenga sus cositas con las decisiones, pues también es muy interesante de escuchar, pero realmente depende de dónde nazca ese cambio, ¿no? Y cómo nos enfrentemos a él, más todos los recursos que, como bien dices, consideremos que tenemos o no para enfrentar ese cambio. Eso es. ¿Y qué nos han comentado en redes? Pues que no cambien nunca.
Que no cambien nunca, que yo no cambie nunca, que no cambiemos nunca. Y ya no voy a parar de decir eso. No, claro, pero APS por siempre, jamás, amiga. Eso siempre. Eso sí que no va a cambiar nunca. Entonces, bueno, ¿cómo sientes que enfrentas los cambios vitales? Ahí estaba, hemos puesto como una especie de barra, ¿no? De medición de intensidad, ¿no? Eso es, de intensidad, gracias. Y se ha quedado como ahí, como medio mal regular. Mal regular. Gestionamos o nos enfrentamos a los cambios, ¿no? Y también hemos preguntado qué señales percibes en ti que te indican que estás en un proceso de cambio vital, ¿no? Y cómo te enfrentas a esos cambios vitales. Entonces, bueno, la gente nos habla de preocupación excesiva por el futuro, mucha anticipación, ¿no? Ese cambio nos trae mucha incertidumbre. Esta es la historia. Esta es la historia. Siempre que nos asomemos al futuro, esta es la historia. Hay abismo, hay algo que no conozco, hay pocas certezas, hay incertidumbre y esto lo llevamos un poco mal regular, la verdad. Entonces, bueno, pues aquí empezamos a gestionar un poco la situación, ¿no? Me pasa como que mi vida sigue pero con otra luz y un sentir distinto. Uh-huh. Qué bonito esto. Mucha introspección, me pierdo observándome a mí misma en ese proceso transformador. Y en qué emociones o de qué manera se enfrentan a ello, pues las personas que han contestado hablan de inestabilidad, de miedo, de ansiedad, de intentar evitarlos a toda costa, de irritabilidad, de tristeza, otra vez ansiedad, de enfado todo el tiempo, incluso sintomatología como insomnio, por ejemplo, alerta, inquietud, risa nerviosa, ¿no? Como de, a ver qué pasa. Necesidades no me ha gustado mucho, necesidad de despedidas o reencuentros, ¿no? En esos cierres tan necesarios o en esa apertura a volver a lo que conoces, ¿no? De alguna manera. Nostalgia, inestabilidad, nerviosismo, ansiedad, miedo de lo que será, pero también un poco de adrenalina. Uh-huh. Es que el cambio tiene esta doble forma de enfrentarte, ¿no? O sea, tiene esa parte de aventura, de riesgo, de algo nuevo. Para la gente que tenga neofobia, esa fobia a lo nuevo, pues evidentemente esto no es nada bonito. No es nada bonito. Pero tiene algo de vida, ¿no? De estar vivo, de estar en movimiento y con el movimiento, pues, oportunidades. Esto también lo traen los cambios. Y luego, por otro lado, evidentemente, está esa otra parte de lo que renuncias, de lo que si es algo que tú eliges, porque hay veces que los cambios vienen predeterminados y de pronto pues la muerte de un ser querido o algo que acontece a tu alrededor, un despido o algo que de repente te sucede, que te cambia, que tú no has elegido, pero que te exige una acción por tu parte de recomponerte las piezas en las que te hayas podido quedar hecho añicos, recomponerte y seguir. Y evidentemente es diferente, entiendo, si te enfrentas a que la vida te ha cambiado y además roto, porque oye, si te trae algo bueno, cambio, pero para bien, fenomenal. Pero si encima te trae algo y duele y te rompe, es más complejo. Si lo eliges, pues puedes tener, ojo, aquí también doble rasero, porque si tú lo eliges el cambio, en principio uno pretende hacer un cambio que sea a mejor o a más respetuoso o más coherente. Uh-huh. Pero también puedes tener el peso de esto lo elegí yo y esto no me satisface o esto me ha traído cosas malas. Claro. Entonces, bueno, el autodiálogo que se despierta ante esto también puede ser potente, ¿no? Claro, porque aparecen ahí en muchas ocasiones los y sí. Y si lo que decido no es lo correcto, y si esto me voy a equivocar, y si luego descubro que no era lo que quería realmente, y si luego no estoy tan bien, y si X, ¿no? Entonces, ante decisiones hemos puesto, ¿no? ¿Qué tipos de cambios de etapa podemos vivir más importantes? Pues, por ejemplo, de la infancia a la adolescencia. Aquí, evidentemente, estos son cambios que no elegimos. Estos son cambios que atravesamos sí o sí. Te gusten más o menos, es lo que hay, ¿no? De niño tienes que pasar a ser adolescente y de adolescente a joven y adulto y esto es lo que hay, ¿no? Y esto es la vida. Pero claro, hay quien lo lleva con muchas ganas o cuando somos niños tenemos muchas ganas de ser mayores. Es una trampa, no tendríamos que tener tantas ganas, pero... Cuando somos mayores tenemos ganas de ser niños. Efectivamente, pero ya no se puede ir atrás, ¿no? Por ejemplo, otro cambio que sería independizarse o mudarse, que en muchas ocasiones esto es
ahora, por ejemplo, en el mundo, en el sistema en el que vivimos, un cambio que muchas veces se desea con muchísima fuerza, pero que no se puede llegar a conseguir porque hay algo, un sistema que no favorece precisamente que esto pueda darse, ¿no? Entonces, esta frustración quizás también de que me toca, entre comillas, y entre comillas, para quien no estéis viendo el vídeo, me toca hacer este cambio vital y no puedo hacerlo porque no se da la claro. situación, ¿no? idónea para ello. Pero bueno, es otro proceso donde de repente yo me he encontrado también en consulta muchas veces, precisamente en ese cambio de infancia a adolescencia a ya la edad adulta y independizarse, de repente como un abismo muy grande de wow, ahora soy el responsable de mi vida. Sí. ¿No? Ahora de repente soy yo quien tiene que hacerse cargo de un montón de cosas que antes me gestionaban y me solucionaban mis figuras de referencia, ¿no? Sean las que sean. Y claro, esto también es un abismo que a veces se coge con muchísima fuerza y muchas ganas y otras veces aflora una gran inseguridad en la persona. La base de la autoestima siempre decimos que es la autonomía. En momentos, o sea, al final todo consiste en ir incorporando madurez emocional, psicológica, claro. madurez. Entonces, claro, cada cambio, en principio, está como programado para cuando estás preparado. Luego es verdad que no siempre, claro. porque que tú elijas tu carrera cuando todavía no sabes ni dónde tiene la mano derecha casi. Efectivamente. Entonces, claro, eso es temprano, para mí me parece, ¿no? Sí. Entonces, a veces el sistema aprieta un poquito. Pero en principio, si nos quedáramos con ese punto biológico, se supone que tendríamos que estar preparados para lo que nos viene, ¿no? Y lo que nos viene es retador, es desafiante, pero se supone que hemos ido adquiriendo recursos para ello. Es decir, que los cambios podrían ser como naturales. Luego, lo cierto es que la experiencia no es así. Claro. Hay muchas veces que la vida te pone retos que dices, yo para esto no estaba preparado. Pues una muerte de una mamá o un papá cuando les necesitas muchísimo. Claro. Entonces, desde luego, ahí se truncan muchas veces esa idea predeterminada, ¿no? Pero al final hay que entender que el cambio de etapa vital es como esa transición natural donde algo nuevo aparece y para eso tienes que dejar atrás lo viejo, ¿no? Lo que ya se queda atrás. Y ahí es donde yo, por ejemplo, me reconozco que me resisto mucho, pero que es necesario, es necesario. Cuesta mucho porque estamos hablando de renuncias y es una de las cosas que el ser humano, y más el ser humano de este nuestro tiempo, que está acostumbrado a tenerlo todo y a la inmediatez de absolutamente todo, renunciar es aún más difícil para nosotros que para generaciones anteriores, porque no sabemos hacerlo, porque vivimos en un sistema que favorece que no tengamos que renunciar a nada si no queremos, ¿no? A costa de muchas otras cosas, por supuesto. Pero si quieres, tú puedes llegar absolutamente a todo y estar conectado con todo y no tener que renunciar a nada, ¿no? A costa de tu salud mental. Efectivamente, a costa de cosas muy importantes, ¿no? Pero nos han vendido que esto es así, ¿no? Entonces, claro, esa renuncia, si no la entrenamos en las cosas pequeñitas del día a día, luego llegan las cosas gordas e importantes de la vida, claro. y de repente no estás preparado. No sabemos. ¿Crees que no estás preparado? Claro, y claro que tenemos recursos porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación absolutamente brutal y por eso estamos donde estamos hoy día, a pesar de la cantidad de cosas que han pasado a lo largo de los miles de años de nuestra existencia, ¿no? Pero claro, hay que entrenarlo chiquitito, que parece una tontería y parece que no hace efecto, pero es un efecto dominó realmente, ¿no? Y lo pequeñito que entreno en el día a día, en lo que me permito renunciar, entonces cuando llegue algo más grande, por ejemplo, si me permito renunciar a un plan que me apetece mucho con mis amigos porque estoy cansado, porque tengo otra responsabilidad más allá que tengo que asumir o X, y entonces pongo ese límite ahí, decido que no voy a hacer ese plan, esto entrena de alguna manera el hecho de que yo luego pueda renunciar a otra cosa más importante más adelante en mi vida, que necesito, que voy a tener que renunciar de alguna manera. Porque no deja de ser lo que en psicología llamaríamos aproximaciones sucesivas, ¿no? Eso es como que vas exponiéndote un poquito de manera dosificada y claro, pues decir que no a este plan con amigos no es tan doloroso como renunciar a estar con mi familia porque me voy de Erasmus, por ejemplo. Eso es. Pero ya vas exponiéndote a lo que se despierta en ti. No sé si a ti te pasa, pero cuando a mí alguien me viene, ya no solo en el ámbito terapéutico, en el ámbito personal también, que se ha planificado un día donde va a hacer
planearlo todo, en plan de, bueno, pues tengo un cumpleaños, luego he quedado con no sé quién, luego, y todo lo quiero hacer, y va a ir picoteando. A mí, yo me he visto en esas también a veces, se me despierta el, uy, ¿cuánto cuesta las renuncias a esta persona? ¿Cuánto cuesta decir que no a esto? Y yo ahora en este momento vital diría también, y no tiene hijos, seguro. También seguro. Porque si te has planificado un día así estupendo, no has mirado la posibilidad de que eso vaya a saltar por los aires en cualquier momento. Yo no sé si me suena que en algún episodio lo he podido contar esto, pero bueno, viene al caso y por si acaso yo lo cuento. Venga. Pero me acuerdo hace unos años que a mis hijos les expuse un poco a esta situación porque tenían un cumpleaños y tenían una extraescolar que les gusta un montón y entonces tenían que elegir. Y yo internamente sabía que podíamos llegar a las dos cosas, porque podíamos ir a la extraescolar y llegar a más o menos la mitad del cumpleaños. Y tuve la duda de, ¿les propongo hacer eso y llegar a todo o les hago elegir? Dado que no eran el cumpleaños de su súper mejor amigo, pues dije, voy a aprovechar esta circunstancia para ponerles la dicotomía de tienes que elegir. Y eligieron curiosamente la extraescolar. Mira. Que me llamó la atención, a lo mejor me corrobora que no era su mejor amigo. Efectivamente. Pero que un cumpleaños con estas edades siempre es un sí. Claro. Entonces, claro, cuando yo lo pensaba, porque ellos lo cogieron con naturalidad absoluta, en plan, bueno, pues hay que elegir. Dudé mucho si proponerles, pero podemos hacer las dos cosas, chicos, pero pensé, es que esto es justo la parte perversa en la que de repente activas, le das como al interruptor de... Siempre se puede buscar la forma de llegar a todo. Claro. Y claro, dije, bueno, me voy a quedar aquí y si esto les aporta. Y desde entonces hemos cogido ahí como rutina, ¿eh? No siempre, hay veces que hemos dicho, oye, mira, podríamos llegar a esto y luego a lo otro. Tampoco hay que ser talibán en la vida con todo, ¿no? Claro. Pero me gustó la experiencia porque vi cómo ellos lo recogieron con absoluta naturalidad, lo que me hizo pensar que estamos expuestos a muchos mensajes de podrías llegar a todo. Claro. Porque a lo mejor si no nos ponen esto en bandeja diríamos, tengo que elegir. Claro. Qué interesante. Qué bien, qué bueno. Pues sigue con ese entrenamiento diario. Que de alguna manera por aprendizaje ¿Quieres desayunar o cenar? Tienes que elegir. No te vayas al extremo. No te vayas tan al extremo, que creo que necesitan las dos cosas tus hijos, seguramente. Pobrecitos. Ay, mis pequeñuelos. Pero sí, me parece que esta parte es muy esencial dentro del episodio de hoy, porque me parece que es un punto muy clave, aunque hablemos de cambios vitales más grandes, ir haciendo este trabajito preventivo, ¿no? Siempre hablamos de que la psicología no solo es una ciencia que sirve en la intervención del síntoma o de la problemática, sino que también necesitamos que nos ayude en esa prevención. Y precisamente este tipo de acciones y de trabajo introspectivo y honesto y consciente de este tipo de cosas nos ayuda a ir entrenando. Por supuesto, no siempre podemos ir haciendo este ejercicio de conciencia constantemente, ¿no? Y está bien y es perfecto, porque si no sería súper atáxica la vida, ¿no? Todo el rato como de no voy a hacer esto súper consciente. Bueno, no. Pero nos ayuda mucho, así que si esto os ayuda también para poder ir entrenando poquito a poquito los cambios, porque van a venir. O sea, esto es como todo, ¿no? O sea, nosotros podemos pretender pensar qué bien, nos va a ir todo estupendo en la vida y no voy a tener que enfrentarme a ninguna dificultad. Y, hombre, pues esto es mentira. No, esto es mentira total. Esto es una mentira absoluta. Bonita, pero mentira. Sí, y además es que menos mal que es mentira, ¿no? Porque es que entonces no habría ese crecimiento, no habría esa transformación y al final es desde ahí, desde donde conseguimos sacar muchas veces cosas muy bonitas, incluso escondidas de nosotros, ¿no? Porque siempre hay como ese área que está oculta, ¿no? Que es un área desconocida, mejor dicho, de nosotros mismos y de nuestra identidad, que se descubre precisamente en las nuevas experiencias, en los cambios y en las transformaciones, que es todo eso que yo no conozco de mí y todo eso que los demás tampoco conocen de mí. Entonces es un área completamente desconocida que se queda en blanco, pero que según vamos viviendo y vamos exponiéndonos y vamos atravesando nuevas experiencias, vamos descubriendo nuevas partes de nosotros y eso a mí me parece fascinante. Claro, por eso el cambio es aprendizaje y crecimiento casi garantizado, sí. Incluso cambios que duelen, ¿eh? Sí. O sobre todo, a veces te diría cambios que duelen, sí. Pero bueno, orientar el cambio desde ahí también ayuda mucho. Eso no quiere decir que quiero dejar aquí claro, porque siempre lo decimos, pero por si acaso,
no quiere decir que agradezcamos todos los cambios que nos pasan. Por supuesto. ¿No? Porque luego hay una cosa muy perversa ahí en esto, ¿no? De todo tiene su aprendizaje. Bueno, pues a veces hay cosas que ojalá no las hubiese aprendido nunca o no las hubiese tenido que aprender nunca, ¿no? Y esto es así, pero sí, desde luego que de base los cambios y el malestar, es que lo decimos muchas veces, ¿no? Que es en la profunda oscuridad, en la profunda tristeza, que es ahí donde está la pérdida, que es ahí donde está la renuncia, que es ahí donde está ese crecimiento y ese desarrollo, es donde encontramos las grandes transformaciones del ser humano. Y eso implica dolor, y eso implica malestar. Y desde lo cómodo, desde lo que ya conozco, desde la tranquilidad de donde estoy a gustito, pues uno no cambia nada, ni transforma nada, porque no lo necesita, ¿no? Entonces... Claro. Implica dolor, implica paciencia también. Que hay veces que los cambios los necesitamos ya, claro, o queremos estar adaptados al cambio ya. Y ves la propia naturaleza, ¿no? Este poema precioso de Paula Cabal que leímos en el podcast en directo de la 4ª temporada, que habla precisamente de que la propia naturaleza es un gran ejemplo de cómo los cambios suceden irremediablemente, despacio y a veces dolorosos. Claro. Pero que son inevitables. Entonces, a mí me gustaría ver cómo nos enfrentamos psicológicamente al cambio, a qué nos enfrentamos, porque realmente estamos diciendo, vamos a ponernos en cuestión, ¿no? Uh-huh. El cambio va a venir o bien por factores externos o bien por factores internos, es decir, hay algo de fuera que puede ser inesperado o no, como pérdidas de personas, como hemos dicho, o crisis económicas mundiales, o una pandemia, en fin, cosas que van a suceder y que vienen de fuera de manera inesperada, o cosas que también son externas a nosotros, que no decidimos, pero que son ritmos naturales, que estamos hablando pues de ese envejecimiento natural, de ese crecimiento, de procesos en la vida que hace que eso vaya también cambiando de una manera orgánica. Y luego, pues esos factores internos, que ahí ya sí que está un poco nuestra elección. Hay veces que porque las piezas de tu puzzle vital de repente no encajan, ¿no? Es como, a ver, ¿qué vida estoy viviendo? Que de repente mis piezas ya no encajan, ya no tienen sentido, ya no tienen esa sensación de propósito, de dirección, de coherencia, ya no estoy viviendo la vida como me estaba imaginando que la estaba construyendo. Que eso es un motivo muy grande de acudir a terapia, generalmente. Sí. Entonces vienen con no estoy satisfecho, no estoy disfrutando, no estoy alineado con la vida, ¿no? Y en otras ocasiones porque sí, lo estoy, pero quiero un poquito más, quiero crecer, quiero transformarme, quiero reconocerme en otras facetas de mi vida en las que yo todavía no me he visto, quiero seguir ampliando mi zona de confort. Esos procesos a mí me apasionan. A mí también. Porque claro, la actitud del paciente ya no es de ay, mi dolor y mi malestar, sino mi pasión, ¿no? Claro. Que también duele la pasión, ¿eh? Duele porque al final y hasta que encuentras esa pasión también hay ese puntito previo de pérdida y por qué he llegado aquí, y por qué esto ya no me funciona, y por qué esto ya no me gusta, ¿no? Y por qué esto ya... Entonces, claro, hay muchos factores que se ponen en funcionamiento. Escuchándote precisamente con esto de los factores externos, reflexionaba en lo que hemos dicho al principio de cuánta gente ha contestado que no le gusta el cambio, ¿no? Uh-huh. Y que los lleva mal y regular. Y pienso, claro, pero ¿cómo vamos a llevarlos bien si, por ejemplo, has mencionado el envejecimiento, el crecimiento, o por ejemplo nosotras que hemos atravesado toda esta parte, por ejemplo, de la maternidad, y lo que te pide el mundo al otro lado es que no envejezcas, porque claro, todos los mensajes que nosotras, sobre todo las mujeres, recibimos desde que somos pequeñas, con cremas anti-envejecimiento, con un montón de historias de belleza para que no se te note ni una sola arruga ni el paso del tiempo, te implica rechazar ese cambio y ese desarrollo, claro, porque es negativo. Que seas madre y que atraveses la maternidad y que no se te note que lo eres. Porque sigas rindiendo en el trabajo. Claro, tienes que ser exactamente la misma persona que eras antes en todas tus áreas, a pesar de que te haya pasado un tsunami por encima, ¿no? Pero que no se te vaya a notar, ¿no? O cualquier otro factor externo, el mensaje que nos llega desde fuera precisamente es este, ¿no? Es de no... Protégete del cambio. Eso es, que el cambio no se note, que eso no atraviese de ninguna manera. Entonces, claro, ¿cómo vamos a verlo, a abrazarlo? ¿Cómo vamos a decir, bueno, venga, a ver qué me traes? No, claro, es como de no,
que por otro lado tiene todo el sentido a nivel de protección emocional y psicológica, ¿no? Porque claro, es el abismo, es la incertidumbre, y nuestro cerebro, si algo quiere, es evitarnos el sufrimiento y protegernos a toda costa. Y si eso implica cerrarme ante algo que, si me permite un poquito, probablemente me traiga muchas cosas buenas, pues bueno, pues de base no, y luego ya vamos viendo, ¿no? De hecho, el otro día leía una frase que lo siento muchísimo, pero no sé quién la dijo. Pues sí, que decía, sí, quien la dice no se escucha, sí, quien la reclame, la autoría. Pero la quiero cuestionar también, que no sé, que simplemente os la voy a trasladar. Vale. Que el cerebro está preparado para la supervivencia, no para la felicidad. Wow. Bueno, vale, tienes un puntito en lo que estás diciendo de que, oye, que nos prepara mucho para muchas cosas, pero generalmente lo hace de una manera de te protejo de la catástrofe, te anticipo las amenazas, y estás siempre ahí como en esa alerta. Entiendo que va por aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí, un poco en la línea de lo que siempre explicamos con respecto a esa búsqueda necesaria de la seguridad en el ser humano, que al final nuestro mundo ha evolucionado demasiado rápido, nuestro cerebro sigue funcionando como hace millones de años. Entonces, evidentemente, eso hace que nos preparemos ante todo intentando protegernos de la amenaza y buscando todos los recursos necesarios. Y el cambio es una amenaza. Claro. Es una amenaza para lo conocido. Eso es. Es una amenaza para lo que conozco, como lo conozco. Y cómo me siento en lo conocido. Entonces, claro, si lo interpretamos así, pues claro, el cerebro se pone en esa hiperalerta a modo protección. Claro, pero luego entra nuestra parte racional, nuestro cerebro racional, y aquí entra mucho más esa... Si estamos hablando de seguridad, para que todos nos ubiquemos, estamos hablando de miedo, de amenaza, estamos hablando de miedo a nivel de emoción. Si estamos hablando ya de preocupación y de anticipación de todas las pérdidas que vayan a ocurrir, estamos hablando de tristeza. Ese miedo sería ya como ese cerebro un poco más límbico, ¿no? Una cosa como mucho más primitiva, que nos está haciendo como esa primera respuesta de no, y luego ya vemos, porque primero te protejo. Pero luego entra nuestra parte racional a través de la tristeza, que lo que nos hace es anticipar. Y aquí es donde fallamos como ser humano, ¿no? Aquí es donde nuestra parte animal nos está dando como el recurso necesario, que luego nosotros tenemos que ir regulando, pero como seres racionales que a veces no gestionamos las cosas demasiado bien, aunque nos creamos los más listos del reino animal, ahí es cuando empezamos a anticipar, ¿no? Y entonces ya nos estamos viendo en todo lo horrible que va a pasar en ese cambio que va a ocurrir, o cómo voy a hacer cuando pase no sé qué, cuando nunca ha pasado, todavía no ha pasado, ¿no? Y entonces ya estamos en esa parte que nos está frenando y que nos está cargando de argumentos precisamente para que ese miedo se haga más grande todavía, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde nos perdemos en el cambio. Y de nuevo, siempre acabamos, o yo siempre acabo en este eje que es el de miedo-orgullo, uh-huh, donde podemos rescatar a ese miedo que se pueda inflar demasiado. Es en lo que justo decíamos antes de dotarme o reconocerme de recursos, que es ese orgullo que dice, hey, claro, no sabemos lo que vendrá, pero tengo recursos para enfrentarme a eso. Claro. Algo haré, algo resolveré si es que son cosas malas, y sabré también disfrutarlas y aprovecharlas si son oportunidades buenas. Entonces, sí, ¿cómo de importante es el trabajo de la emoción del orgullo, donde reside el yo, autoestima, la autoconfianza, para enfrentarse a la vida en general? Claro, y tan importante también como para poder... ¿Qué nos contamos, no? Siempre nosotras hablamos de ese mensaje interno, de ese diálogo interno. Mis pacientes se reirán si me escuchan ahora mismo, porque yo siempre soy súper pesada con el lenguaje, ¿no? Entonces le digo, has dicho no sé qué, no sé cuántos, literalmente, ¿no? Has escogido esta palabra. Defiéndete de eso. Porque es muy importante lo que nos decimos y cómo nos lo decimos, ¿no? Y ese mensaje interno que nos permita también acompañarnos en todo el mundo emocional que brota ante el cambio. Como ese miedo, esa tristeza, esa rabia, probablemente emociones que son más desagradables, se nos despiertan en procesos de cambio que en alguna ocasión nos pueden hacer pensar que como se está despertando esa emoción es que ese proceso es negativo. Uh-huh. O eso que voy a vivir no va a ser bueno. O es que fíjate cómo estoy de mal, eso quiere decir, como si interpretásemos que si me enfrento al cambio desde la felicidad, la ilusión, la adrenalina y todo esto de lo que hablábamos antes, es un cambio positivo, pero si de repente me encuentro con emociones más desagradables, es que estoy equivocándome, ¿no? Gran error. Y gran error.
gran error, porque aunque somos unas grandes defensoras de escuchar el tripómetro y de escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice y hacer caso incluso a esa serenidad que también acompaña la transformación y el cambio y que nos da como una pista buena, ¿no? De, oye, está siendo difícil, pero aquí hay una serenidad, escucha esto. Previo a esa serenidad hay un batiburrillo interno muy grande que necesitamos también calmar, ¿no? Y acompañar. Entonces, yo hago aquí una defensa absoluta de nuestro mundo emocional más desagradable que simplemente necesita ser arropado, necesita ser acogido, necesita ser entendido y que podamos comprender que todos los cambios y todas las transformaciones implican ese dolor del que hablábamos en muchas ocasiones y eso necesita de acompañarse y de entender. Estoy haciendo un cambio muy importante en mi vida, estoy perdiendo muchas cosas, estoy enfrentándome a cosas que no conozco y eso es normal que me despierte este tipo de emociones. Claro, exacto. Ahí yo creo que el chivato es si sientes las emociones o las emociones te han atrapado, has entrado como ese rapto, ¿no?, de la amígdala donde de repente entras en una situación ya de pavor, ¿no?, de temor, claro, de ansiedad muy grande. Parálisis, claro. Entonces, el miedo siempre... O sea, yo creo que enfrentarte a un cambio con prudencia es maravilloso, porque el miedo, en equilibrio, te va a ofrecer una visión prudente de la situación. Entonces, si nos conectamos, como tú decías antes, con ese discurso de todo es estupendo, todo fenomenal, ahí el miedo le das una patada y el miedo no te avisa de cosas que son importantes tener en cuenta. Claro. Entonces, fijaos que en estas etapas, si nosotros nos entendemos como seres que van a pasar, iba a decir padecer, pero no hace falta esta palabra, pasar por cambios sí o sí irremediablemente, tenemos que conocer nuestros recursos psicológicos para ello. Claro. Lo primero que generalmente, una cosa que a mí me apasiona es que el recurso de disociación o de vivir en automático lo usamos mucho, demasiado. Entonces, claro, ¿quién no tendría algo que cambiar hoy en su vida? Pues yo creo que si todos nos ponemos con conciencia y con honestidad a mirar nuestra vida, todos querríamos retocar cosicas. Entonces, claro, pero claro, no podemos vivir en ese acto de conciencia todo el día porque es abruma, es agotador y porque tenemos que utilizar también nuestros recursos de separarnos un poquito, de desenfocar la imagen de vez en cuando, sea una disociación o sea una anestesia o sea un vivir en automático. Pero claro, eso no puede durar eternamente, porque al final cada día va dibujando mi futuro. Entonces, si yo estoy viviendo mi vida en automático, pero hay cosas que se van desajustando porque empiezo a cambiar yo, ya no tiene tanto sentido para mí, por ejemplo, vivir en Madrid, o no tiene tanto sentido para mí esta profesión, o esta pareja, o esta relación con mis amigas, o lo que sea, ¿no? Wow. Ninguna cosa fácil de las que acabas de decir. Ninguna. Entonces, claro, porque lógico que nos anestesiemos. Claro. Que imagínate. Paso. Abrir, como tú bien dices, muchas veces abrir todas las cajitas de música a la vez. Entonces, ni una en una, por favor. Pero claro, ¿qué pasa? Que muchas veces, o yo me enfrento muchas veces con mis pacientes a esta dura batalla de que ellos nieguen lo que desde el otro lado, no yo con mis ojos, sino lo que desde el otro lado se ve. Porque dices, estás agotado, porque tienes un ritmo frenético en el trabajo, porque te está quitando tiempo de ocio, tiempo de vida, tiempo de descanso, tiempo de cuidarte, tiempo de amigos, familia, pareja. Y la persona es como, no, yo lo estoy haciendo todo, estoy llegando a todo, porque mira, yo este cumpleaños, porque voy al gimnasio, porque tal, y estoy pudiendo. Entonces, esa es esa parte de la negación de que tengo que cambiar algo, que es muy necesaria porque lo que hace es protegernos de esa sensación de vulnerabilidad máxima a la que nos exponemos y de repente tengo que cambiar algo que es muy difícil de tocar, o es un pilar. Entonces, claro, en esa fase de negación nos podemos pasar muchísimo tiempo excusando o justificando que mi vida sí tiene sentido así por esto, que esta persona con la que he decidido vivir mi vida es exactamente como la necesito, o que esta ciudad o que este trabajo, lo que sea, ¿no? Pero luego hablan de que hay como la travesía del desierto. La travesía del desierto es el momento en el que se acaba el automatismo y aparece la consciencia. A veces porque ya se ha llenado demasiado el bote y ya no puedes sostenerlo más, no puedes seguir tapándolo porque ¡pum!, se abre solo, o bien porque hay momentos que vitalmente acompañan a un acto de conciencia, como puede ser los 29, 39, 49, 59 años. Es decir, siempre que cambias de etapa de años parece que te cuestionas. O porque
tienes ahora de repente un bebé, o porque algo que de repente dices, ostras, esto es un cambio muy grande y le tengo que poner conciencia, tengo que pensar esto, cómo lo encajo en ese puzzle. En esa travesía del desierto generalmente hay dolor, ahí es donde más dolor hay, es donde caes más profundo, es donde ya dices, ya no hay remedio, el cambio sucede. Es como que de repente te abres al cambio, a veces aceptándolo, a veces resignándote, pero te abres a que eso tiene que suceder porque ya es insostenible las cosas como están. Quizás es como ese momento donde te atreves a que una parte de ti muera como la conoces para darle vida a otra parte nueva de ti. Y para eso a veces tienes que estar bastante fastidiado. No siempre te enfrentas a morir con esa facilidad. Entonces, si de verdad dices renuncio a esto, así ya seguro que no, es porque te estás atreviendo a que esa parte se termine y abras una nueva. En esa travesía del desierto, digamos que para mí es como realmente el momento de, muchas veces el momento de pedir ayuda en la terapia, pero el momento de ser consciente y hacerte cargo del cambio, de lo que está sucediendo en tu vida. Y después de ese desierto viene esa otra parte donde ahora ya optas por tus recursos personales y aprovechas a hacer que ese cambio tenga sentido, esté alineado con tus valores, esté alineado con ese futuro que quieres vivir, esté alineado con el estilo de vida que quieres llevar, esté alineado con las personas que quieres que formen parte de tu vida y las que no. Y entonces ya te dotas, o idealmente te dotas de recursos de compromiso, de autoconfianza, y eso hace que el cambio cobre forma. Claro. Si algo de todo este proceso, esto va a pasar, siempre va a pasar así. Te puedes enquistar más en la negación, te puedes quedar muy atrapado en el desierto o puedes no encontrar recursos cuando tienes que encontrarlos. Y ahí todo lo que desde el ámbito terapéutico también se puede aportar. Claro. Pero al final esto va a suceder y yo creo que lo importante es entender que recursos siempre hay. Sí. Y qué bonito camino, ¿no? Qué profundo y qué necesario, pero qué significativo, porque escuchándote llegaba un poco a la reflexión de todas las personas que intentamos desde nuestra mirada intentar controlar este proceso, ¿no? Precisamente porque no pase, por no llegar a ese desierto, por salir lo antes posible de ese desierto o por tener ya todo atadísimo para tener todos los recursos, ¿no? Y en el fondo te das cuenta de que en cualquiera de las circunstancias que me planteases encima de la mesa ante este cambio, da igual, lo tienes que vivir. O sea, da igual el cambio del que estemos hablando, esto es inherente a cualquier cambio y transformación, este proceso y la necesidad de vivirlo y transitarlo, y en cada persona el tiempo que eso conlleve. Y encontrar esos recursos, que muchas veces lo que queremos es correr por encontrarlos lo más rápido posible, no se puede correr, ¿no? Porque de la misma manera que haces el camino caminando y aprendes a conducir conduciendo y te quitas X miedos exponiéndote a ellos, pues de la misma manera encuentras los recursos funcionando y haciendo que funcione. Y esto pasa mucho en el proceso terapéutico, ¿no? Que es como que vamos trabajando y hasta que la persona no le llega una situación X a la que tiene que hacer frente y de repente dice, mira, pues he respondido de esta manera o me ha pasado esto, lo otro. Claro, porque llevas todo ese trabajito, pero hasta que en la vida no te trae algo donde tienes que poner en funcionamiento el recurso, pues no lo vemos tangible. Pero está ahí, ¿no? Está ahí haciendo. Entonces esa paciencia a la que apelabas antes, ese tiempo que como sociedad nos cuesta tanto, que necesitamos hacerlo todo corriendo, es que es una parte esencial dentro del proceso y del cambio. Entonces, si alguien que nos está escuchando está en ese proceso, lo que le pedimos es que confíe. Que esto es una cosa que los psicólogos pedimos mucho en los procesos oscuros. Sí. Porque sabemos que desde fuera es más fácil ver la luz que desde dentro muchas veces, pero donde es muy importante confiar. Confiar en el proceso, confiar en nosotros, confiar en las personas que nos acompañan, en el apoyo que tenemos alrededor. La confianza se la podemos colocar en muchos sitios, pero una de las cosas que también nos gustaría hoy acompañar en el episodio es esa confianza en uno mismo, ¿no? De qué manera yo me acompaño
en este proceso y de qué manera me acompaño emocionalmente, que es de lo que nosotras más sabemos y de lo que tiene mucho sentido para nosotras, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos transmitir a todas las personas que nos escuchan qué mirada interna hacer o qué preguntas hacerse para ir acompañándose emocionalmente, no solo desde esa emoción, sino vamos a bajar un poquito más a esa necesidad socioemocional, ¿no? Digamos que el ser humano necesita cubrir ciertas necesidades socioemocionales y la primera de ellas sería la seguridad, ¿no? Digamos que imaginemos una pirámide, la base de esa pirámide sería la seguridad. Es el miedo quien nos ayuda, que ya lo hemos explicado un poquito antes, ¿no? ¿De qué manera? Y esto son preguntas, vamos a lanzar preguntas al aire, porque al final es que estos son respuestas que no podemos dar nosotras, que se tiene que dar cada una de las personas que nos está escuchando, ¿no? Y que nosotras, cuando hacemos nuestros cambios y transformaciones, tenemos que preguntarnos a nosotras mismas, ¿no? Y aquí sería, ¿de qué manera yo puedo ser un lugar seguro para mí? ¿De qué manera yo puedo respetarme en este proceso, aportarme seguridad? ¿Cómo yo me acompaño y qué confianza puedo tener yo en mí? Empieza desde aquí. De qué manera voy aportándome esa seguridad a mí mismo, respetándome, respetando esos límites que yo mismo me estoy poniéndole límites a los demás, ¿no? ¿De qué manera en este proceso? Porque aquí dejamos de ser un lugar seguro si nos hablamos mal y nos decimos cosas que duelen. Es el primer paso para dejar de ser un lugar donde yo quiero estar. Entonces, ¿cómo me da seguridad el otro? Porque me ve, no me juzga, me escucha, me recoge y me habla amablemente. Pues lo mismo para adentro. Que nos cuesta más, ¿no? Claro. Entonces esta sería como la primera paradita, la primera pregunta. Después nos vamos al siguiente escalón de esta pirámide, que estaríamos hablando de desarrollo, esta necesidad socioemocional de crecimiento, de desarrollo. Y es de lo que venimos hablando durante todo el episodio, ¿no? Exacto. Esos cambios que implican esa transformación. ¿De qué manera yo me permito crecer? Porque hay una parte muy importante de los procesos en los que nos boicoteamos precisamente ese cambio, ¿no? Tú misma lo has dicho, ¿no? Esa negación o ese proceso de negación parte de eso, de buscarme todas las excusas posibles para no tener que cambiar nada, claro, y tener que mantenerme donde estoy. Pero eso es incompatible con vivir, ¿no? Entonces, entonces, si queremos seguir, necesitamos crecer y desarrollarnos. Y eso es ¿de qué manera? ¿De qué manera me permito el cambio? ¿Me estoy boicoteando ese cambio? ¿Estoy permitiéndome? ¿Me estoy rodeando de personas y de lugares en los que ese cambio se me permite o ese cambio se me bloquea? Entonces, ¿de qué manera yo me permito crecer? Porque esta pregunta la podemos hacer hacia afuera. Invitamos a que os la hagáis sobre todo hacia adentro, buscando esa confianza en vosotros mismos y buscando esos recursos hacia nosotros, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también todas las personas que nos acompañan, ¿no? Si yo estoy en un entorno en el que estoy necesitando un cambio, pero todo el rato me dicen no cambies, no, eso va a ser horroroso, pues claro, pues de ahí no salgo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, desde aquí. El siguiente de los escalones estaríamos hablando de la justicia, ser justos con nosotros. Y qué difícil es esto, muchas veces, ¿no? Porque hay mucha subjetividad en nuestro interior. Claro, y lo que no es, y aquí volvemos otra vez a lo que no consideramos justo para otros, de repente para nosotros no tiene esa connotación o no hacemos esa interpretación, ¿no? Y somos muchas veces súper injustos con nosotros mismos, ¿no? En donde nos mentimos sin querer, porque a veces nos hacemos trampas al solitario sin darnos cuenta, pero otras veces donde somos realmente nuestro peor enemigo en ese sentido, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera yo me permito ser una persona justa conmigo misma en este proceso? Y me cuento cosas que son verdad y no me cuento mentiras. Y corto con lo que es injusto, de fuera hacia adentro. Eso es. Y desde aquí, digamos que tenemos como la base. Esto es un poco lo más difícil del proceso. La base más necesaria y más fuerte para confiar y acompañarme. Que esto evidentemente no se hace de un día para otro, que esto requiere su tiempo, que esto requiere su trabajo y que hay veces que si hemos hecho ese trabajito preventivo que siempre apoyamos, pues bueno, ya tengo bastante trabajito hecho, pero si nunca me he preguntado esto y nunca me he mirado de esta manera, pues de repente tengo que construir algo muy potente en un momento muy vulnerable. Entonces, exacto, claro, eso hace que el momento pues sea y el proceso sea en muchas ocasiones pues muy doloroso para la persona o muy difícil.
Es que has dado, yo creo, una clave. Los cambios muchas veces, no en el 100%, no nos vienen en el momento más eufórico, porque a veces que si venimos lesionaditos y el cambio es casi como la única solución ya, pues nos pilla bajitos de energía y lo que tenemos que hacer es algo demandante, exigente. Entonces, bueno, pues también tener ese acto de comprensión y amabilidad con uno mismo. Total. Y vamos a los últimos 3 escalones de la pirámide, en necesidades socioemocionales. Hablaríamos entonces del reconocimiento, que aquí es donde está el orgullo, esta emoción tan importante y tan clave en todo este proceso. Todas son importantes, ¿no? Pero hemos dicho que ese miedo y ese orgullo son especialmente interesantes en los procesos de cambio, donde aquí está la capacidad y aquí está ese mensaje interno. ¿Qué me digo? ¿Cómo me lo digo? ¿Qué cosas, digamos, a mí me gusta mucho cómo explicas tú esta parte de cómo, quién abre esta puertecita del orgullo? Al otro lado, a mí, yo hago algo y abro la puerta del reconocimiento y al otro lado, ¿quién me espera? Me espera alguien que me celebra lo que he hecho, la valentía que implica el proceso que estoy haciendo, la dificultad que supone, el reconocimiento y el valor de lo que estoy haciendo y de mi persona, no solo de lo que hago, sino de quién soy y de cómo me estoy construyendo. O al otro lado me abre la puerta un juez inquisidor que en alguna ocasión tendrá la cara de alguien conocido para nosotros o no, que me está marcando lo mal que lo he hecho o lo inconsciente o lo insuficiente que ha sido. Bueno, pues esto es muy interesante. ¿Quién me abre la puerta al otro lado de ese reconocimiento, ¿no? Por lo tanto, si somos capaces de valorar y ver lo que sí, y de ver lo pequeñito, y de ver esos logros desde esos recursos y no desde esa mentalidad impostora, ¿no? Entonces nos acompañaremos probablemente mucho mejor y confiaremos mucho más en nosotros en ese proceso, ¿no? Ahí está la autoconfianza, básicamente. Seguimos al siguiente, porque cuando hemos hecho ese reconocimiento vamos a esa pertenencia. Qué importante es sentirnos parte. Y aquí sentirnos parte de y pertenecer a espacios seguros donde se nos reconoce, donde se nos apoya, se nos motiva, se nos alienta, pero otra vez volvemos a nosotros. ¿Y tú cómo te apoyas? ¿Cómo eres ese lugar seguro para ti? ¿Cómo te apoyas, te motivas, te ayudas, te escuchas? O sea, ¿de qué manera te estás acompañando? ¿Desde ese amor o te estás acompañando desde el juicio? ¿Desde dónde, no? Entonces, es una parte también que va a nutrir mucho. Para, por último, llegar a ese escalón, ¿no? Con todo lo que hay que hacer para llegar a lo que todos queremos, ¿no? Todo el rato, que es esa plenitud, que estaríamos hablando precisamente de la emoción de la alegría. Y de qué manera yo llego a esa plenitud en tanto en cuanto he ido acompañándome en cada uno de estos escalones. Y me la permito, porque ojo, que a lo mejor dices qué bonita esta parte del cambio, pero no puedo disfrutarlo porque hay otras cosas que ya no están. O yo sigo mi vida tras un fallecimiento de alguien ser querido y ¿cómo puedo estar yo alegre? ¿Cómo puedo estar yo pensando en otras cosas de mi vida cuando hay alguien importante para mí que ya no está? Entonces hay mucho boicot a la emoción de la alegría también, mucho miedo a esa plenitud y a pensar que no me la merezco. Eso es, que no hay no merecimiento, no permiso, mucha culpa muchas veces en conectar con eso, ¿no? Que es lo que queremos, pero en el fondo no. Pero a ver qué va a parecer, pero qué va a pasar, ¿no? Somos complicaditos. Un poquito. A veces uno más que otros y a veces hay momentos más difíciles que otros, pero sí, básicamente a veces nos complicamos un poco más la historia de lo que es, ¿no? Apelando un poco a esas necesidades socioemocionales, pues esta era una parte que nos parecía como muy bonita e importante para que cuando uno esté en ese proceso de cambio pueda hacer ese ejercicio de autoconocimiento y ver cómo se acompaña. Claro, es que al final con quien vamos a compartir el 100% de nuestra vida, siempre vamos a ser con nosotros. Si somos un hogar donde estamos a gusto, nos llevamos bien con nosotros mismos, somos críticos también, que esto no quiere decir que falsemos nada ni nos contemos 100%. Mentiras. Somos honestos, somos críticos, somos también exigentes, pero amables y respetuosos y nos inyectamos confianza, caminamos por la vida de otra manera. Claro, esto no se construye, como tú decías, de un día para otro. Lo que nos ha pasado en la vida puede haber tenido que ver, el contexto que nos acompaña también, las circunstancias, todo eso influye, ¿no?
Entonces no es cuestión de decir, pues yo no me acompaño así, qué mal todo, ¿no? Esto se aprende también. Sí, en los procesos de terapia se trabaja mucho. Saber ser la persona de referencia para uno mismo, ¿no? Sin aislarnos, sin pensar que ya no necesitamos a nadie más. Por supuesto que los vamos a necesitar. Claro. Pero cuando nos enfrentamos a un cambio, a veces es un cambio silencioso, otras veces un cambio a voces, saber que podemos contar con nosotros, ¡wow! A mí me parece bestial. Este concepto de pedir ayuda, pero de pedirnos ayuda. Porque si yo soy capaz de pedirme ayuda, entonces si yo no tengo esos recursos o no los encuentro, entonces pido ayuda afuera, ¿no? Pero si me pido ayuda y digo, a ver, centrémonos, te necesito en este momento de mi vida y más a mí que a nadie más, pues yo creo que desde aquí podemos construir muchísimo, mucho más que destruir. Exacto. Así que bueno, sabemos que los cambios van a suceder. Sí. Sabemos que nos tenemos que ir preparando a poquitos también para ir conociendo nuestros recursos y depurándolos. Eso es. Y a mí me gustaría que termináramos un poco como con alguna pista que tanto tú como yo individualmente tengamos para afrontar cambios. Es decir, por ejemplo, yo descubro que los cambios más relevantes o difíciles que he tenido que hacer en mi vida, los he hecho siempre en pro de la coherencia, de sentirme coherente. Cuando yo me he perdido, cuando he dejado de ser la protagonista de mi vida y he pasado a ser un actor secundario, sí. Como de, a ver, ¿qué pasa? No, la vida que yo quiero vivir me gustaría que tuviera protagonismo en mí y que se respetara cómo la quiero vivir, cómo la quiero sentir, y cuando eso se desdibuja, cuando eso se pierde, como que de repente digo, ¿qué vida estoy viviendo? No entiendo la vida, como la estoy viviendo de repente no tiene sentido. Y en pro de ese sentido y de esa coherencia he ejecutado los cambios más complejos. Me encanta y lo comparto absolutamente y sabes que ahora mismo me hallo precisamente inmersa en esto. Sí. Pero hay una cosa que a mí también me ha acompañado, me ha ayudado mucho y precisamente aquí hago alusión a mi psicóloga Irene que me acompañó un montón en este proceso y que me dijo una frase que lo cambió todo. Es que a veces es muy importante lo que decimos, pero me ayudó mucho el permiso, ¿no? Yo estaba como muy metida en esta idea de ay, si este cambio, y sí, ¿no? En estos isis de los que hablábamos. Isidoro todo el rato. Y entonces ella me dijo, bueno, es que yo creo que os merecéis la oportunidad de intentarlo, ¿no? Y esto es verdad que puede apelar únicamente o más exclusivamente a los cambios que uno decide, que este es en el que yo me encuentro. Pero a veces la vida te obliga a decidir, ¿eh? O sea, muchas veces no es solo una decisión que uno toma porque sí, sino porque las circunstancias hacen que también la decidas, que este caso va por aquí, ¿no? Y esta flexibilidad de permitirnos la oportunidad a mí me ha ayudado mucho. Mirar el cambio y la transformación de todo esto desde aquí, desde esa oportunidad y desde ese permiso, no desde algo que no va a poder cambiar nunca o no voy a poder seguir transformando si quiero o no voy a poder cambiar esa decisión, sino desde ese permiso y desde esa oportunidad. Y esto creo que es una manera bonita de enfrentar el cambio, de quitarle rigidez, de quitarle peso también y de flexibilizarlo un poquito, porque a veces nos contamos cosas que no son tan reales, ni son tan rígidas, ni son tan oscuras, ¿no? Y si ese permitir intentarlo, sea como sea el cambio, y confiar en nosotros, pues desde esa coherencia. Qué bonitas esas frases que a veces llegan en el momento adecuado, ¿no? Porque esto te lo escuché y sé que fue un gran impulsor de esta decisión en la que estáis ahora. A mí hay otra frase que también me impulsó el cambio, digamos, como más presente hoy en día, ¿no? Que la leí y me hizo esto mismo, ¿no? Y la frase es: el cambio es doloroso, pero nada es más doloroso que quedarse estancado en un lugar al que ya no perteneces.
Entonces me parece que potencia a veces la combinación de palabras bien puestas, bien escritas y dichas con Total. Rigor y en el mejor momento. En el momento adecuado. Ya está. Pero porque hay que estar preparado y con apertura para que esas frases tengan sentido. Exacto. Porque igual esa frase la escuchas en otro momento, pero en este momento de profundos cambios que estamos viviendo, amiga mía, de mi vida y de mi corazón, pues que nos estamos atravesando muchísimos cambios, y esto es otra de las cosas que no hemos dicho, ¿no? Que esta percepción de que vienen todos, de que todos los cambios vienen a la vez, ¿no? Es que a veces uno llama a otro. Eso es, esa es la historia, ¿no? Que al final es que es un cambio que te está pidiendo el cuerpo hacer ese cambio, y a través de ese cambio la necesidad implica que lleguen más. Claro. Para que siga habiendo esa coherencia y para que siga habiendo esas oportunidades. Y es decir también una cosa, estamos apelando todo el rato a que seas tú la persona que mejor te sepa acompañar, pero amiga mía, estar bien acompañada con alguien de fuera para que los cambios se produzcan de una manera bonita, amable, respetuosa, proposital, es decir, con sentido, me parece de los pilares más maravillosos. Es decir, rodéate de personas que, tal cual tú conmigo o yo contigo, espero, nos podamos acompañar en esos cambios y hacer que tengan sentido. Qué importante es esto, porque cuando uno tiene dudas, mirar al otro lado y que la otra persona acompañe y apoye y motive hace que esas dudas, aunque sigan, se lleven de otra manera, ¿no? Así que sí, sin duda ese acompañamiento al otro lado es más que necesario. Podemos decir aquí en directo que todo va a salir bien. Sí. Porque nosotras sabremos que salga bien. Porque será un reto que sacaremos adelante. Y ya os contaremos, ¿no? Cuáles son estos cambios, porque, en fin, ahí están. Pero son cambios que implican movimiento a muchos niveles, pero que con conciencia y con una base sólida como ya hay, pues serán un reto. El cambio de un problema a un reto, que decías, ¿no? Eso es. Te quiero. Y yo más. Y a vosotros os queremos mucho, mucho, mucho por estar al otro lado siempre escuchando y acompañando y descubriendo más vuestro mundo emocional. Esperemos que este episodio llegue con las palabras necesarias en el momento adecuado y que sigáis viviendo vuestras emociones, ¿no? Abrazándolas bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. A todas. A todas, cambien lo que cambien. Exacto. Adiós. Adiós.